Buenos días, queridos. Me gustaría saludaros de la misma manera que el apóstol Pablo saludó a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Estaba, preparando, estoy aquí preparando la predicación y pensaba, digo, Señor, ¿cómo saludo? Y el Señor puso en mi corazón esta manera, es algo que me llama la atención. Pablo estaba preso, estaba en la cárcel, y quizás nosotros pues no estamos presos, pero sí estamos un poco limitados en cuanto a libertades, y puede en esas situaciones podernos invadir la tristeza. Pero hoy yo quisiera saludaros de esta manera. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y esto no solamente es algo que escribió Pablo a la iglesia, sino que yo también lo digo de corazón hacia vosotros. Doy gracias a Dios siempre por vosotros, cuando me acuerdo en mis oraciones por todos vosotros. Y doy gracias porque estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estemos gozosos porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana, hermanos míos amados, estad firmes en el Señor. Ese es mi deseo, que luchemos por estar firmes en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en esta mañana en la que no podemos estar juntos, Pablo les titulaba esta parte de esta carta de la siguiente manera: estad gozosos, unidos y en adoración. Y este es mi deseo en esta mañana, que podamos estar gozosos, que podamos estar unidos en un mismo espíritu y que lo hagamos en adoración. Vamos a comenzar este domingo, este culto dominical, desde la distancia, pero desde la unidad en el espíritu. Y vamos a hacerlo con regocijo, con gozo, no mirando las circunstancias, no mirando nada de aquello que quizás nos tenga, o aquellas circunstancias que puedan entristecernos, sino que lo hagamos puestos los ojos en el Señor, en ese que ha dicho que el que comenzó la obra la perfeccionará, que no depende de las circunstancias, que podamos tener y que pedir en esta mañana ese espíritu que tenía Pablo, que desde la cárcel aún él podía decir regocijaos y me gozo, que nos podamos gozar por poder estar todos unidos, aunque no nos podamos ver, que nos podamos gozar porque podamos adorar juntos al Señor, y en la distancia, pero que nos podamos gozar porque aunque estés en casa, no sé si solo o acompañado, pero que te puedas gozar porque puedes adorar al Señor. Y vamos a hacerlo con este espíritu y con este anhelo y con este deseo de regocijarnos en el Señor, no en las circunstancias, sino en el Señor. Vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir su nombre, vamos a tener un espíritu de adoración, de estar postrados, de tener nuestro corazón postrado delante de Él, y vamos a hacerlo con regocijo, con júbilo, con alabanza, con gratitud, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque estamos reunidos aquí en el nombre de Jesús. Por lo tanto, el Señor nos preside y el Señor está en medio de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos recordaste y lo recuerdas cada día que nuestra ciudadanía está en el cielo. Gracias, Señor, porque tú pones esperanza en nuestros corazones de seguir esperándote, Señor. Gracias, Padre, porque en esta mañana seguimos creyendo que la obra que comenzaste en nosotros la perfeccionarás, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a regocijarnos en ti siempre, a no mirar las circunstancias, pero sobre todo en esta mañana, Señor.
que tengamos ese corazón agradecido, ese corazón que rebose gozo, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos presida, nos dirija, que tu Espíritu Santo tome control de la palabra, que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Señor, que tu Espíritu Santo nos levante, Señor, y podamos danzar, podamos bailar, podamos movernos en la libertad, que realmente podamos despegar nuestros pies de este mundo, Señor, y poder entrar en tu presencia, que sea un tiempo de regocijo, de alegría, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. En esta mañana queremos regocijarnos en ti, Padre. Queremos hacerlo, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, recibe toda la gloria, toda la adoración, toda nuestra gratitud. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Y en este espíritu, déjate llevar por el Espíritu Santo. El Señor os bendiga. ¿Cuántos pueden danzar? Su palabra dice: no es con ejército, no es con fuerza, aleluya, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con ejército, no es con fuerza, es con su Espíritu, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Y ahora diga el débil, diga el pobre, diga el triste, por la sangre de Jesús. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy, por la sangre de Jesús. Yo venceré, con su Espíritu. Yo venceré, dígalo. Yo venceré, yo venceré, con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré. No es con ejército, no es con ejército, no es con fuerza, es con su Espíritu, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Por eso decimos: y diga el débil, diga el pobre, diga el triste, por la sangre de Jesús. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy, por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo
Hola mis hermanos, hoy vamos a leer la palabra de San Mateo, capítulo 24, del versículo 29 al 44 inclusive. Y dice así: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre la nube del cielo con gran poder y gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De leer y aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca en la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando a casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hasta aquí la palabra del Señor. Que tengan un lindo domingo. Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más
siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, con su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor. Bueno, ¿qué tal después de la alabanza? Bien, ¿verdad? Es refrescante, es refrescante. Y espero que ese tiempo de alabanza, de adoración, pues nos Dios haya, y le pido al Señor que haya preparado nuestros corazones para poder entender, y que a mí me dé la sabiduría y que el Espíritu Santo pueda usarme para transmitir aquello que el Señor ha puesto en mi corazón. Esta semana he tenido ahí constantemente siempre un mismo sentir, y yo quisiera comenzar leyendo el capítulo 24 de Mateo, los primeros versículos, que dicen así: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado que nadie los engañe, advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Bueno, este pasaje
el Señor me lo puso ahí y quiero empezar compartiendo con esto, porque hay partes en las que me han llevado a parar, un poco a meditar sobre todo esto, ¿no? Y dice que salían del templo, iba Jesús con los discípulos, salían del templo, dice que iban caminando de una manera normal. Dice que los discípulos, al final, Jesús dice que les mostró los edificios del templo y les dijo que les dio les dio una profecía, les habló de que ese templo, dice que no quedaría piedra sobre piedra y que todo sería derribado, ¿no? Claro, ante ese mensaje, los discípulos le preguntan cuándo iba a ocurrir todo esto. Pero leyendo en esto, fíjate, no me había dado cuenta, y es como, no sé, yo sentí como que ellos estaban poniendo sus ojos en el templo físico, en el edificio físico, y Jesús lo que le dijo es que iba a ser derribado, que iba a desaparecer, ¿no? Y un poco me llevaba a pensar de quizás cuál es la situación de nuestro templo hoy, ¿no? Que aunque no está derribado, pero sí está cerrado, no podemos acceder a él. Y a partir de ahí dice que él se sentó junto con ellos y claro, dice que los discípulos le preguntaron a él cuándo iba a pasar todo esto, ¿no? ¿Cuándo iba a ocurrir? Quizás tú en este tiempo te hayas hecho también estas preguntas, ¿no? Yo creo que se ha escuchado mucho, ¿no? A través de medios de comunicación cristianos o a través de predicaciones, o al menos me ha pasado a mí, de estar muy activas estos mensajes muy centrados en estos pasajes bíblicos de los últimos tiempos, ¿no? Quizás tú también te hayas hecho preguntas sobre el templo, sobre si se abrirá, sobre si volveremos otra vez a reunirnos. Podemos tener preguntas, ¿no? sobre cuándo ocurrirá esto, si volveremos, si no volveremos, y todas estas preguntas las tenían los discípulos y se las hacían a Jesús, ¿no? Las preguntas que le hacen es ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del mundo, ¿no? Y últimamente pues hay todas estas cosas, ¿no? Pensamos que si estaremos en el tiempo del principio de dolores, pensamos en realmente cuándo vendrá el Señor, creo, ¿no? A lo mejor no todos, pero creo que como que el pensamiento en conocimiento, cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, nos lleva a estos pasajes bíblicos en cuanto a poder, como los discípulos, el querer saber si estamos en los últimos tiempos, si la venida del Señor está cerca, y todas estas preguntas las tenían los discípulos y se las hacen a Jesús. Y claro, ante estas tres preguntas, lo que les dice Jesús es: tengan cuidado de que nadie los engañe. O sea, no contestó a las preguntas, primeramente no les contestó, y es donde yo quiero hacer hincapié, que yo creo que la prioridad, está marcando una prioridad, como diciendo, mira, no es importante el templo, o sea, no tenéis que ver las cosas físicamente, sino lo que quiero es que veáis las cosas espiritualmente. Es como diciendo, no es tan importante el saber cuándo sucederán estas cosas, no es importante cuándo se abrirá la iglesia, cuándo no se abrirá, si tardará, si no tardará, si se seguirá cerrada, si no seguirá cerrada. No es importante esto, no es importante cuando yo venga o deje de venir.
sino lo que les dice, o sea, lo primero que les dice es: tengan cuidado que nadie les engañe. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Yo lo que veo que lo que Jesús les dice a sus discípulos está destinado primordialmente, el mensaje que les quiere dar a sus discípulos, y creo que el mensaje que quiere darnos a la Iglesia es un mensaje de mantenerlos en guardia y en vela. Más bien que, esto es prioritario antes que satisfacer nuestra curiosidad, ¿no? Es el mensaje de decir, lo que me interesa, Iglesia, es que quiero que os mantengáis firmes, quiero que os mantengáis en vela, quiero que os mantengáis en guardia. Más que la curiosidad de si vendré o no vendré o dejaré de venir, sino que nos ocupemos del tiempo de hoy y qué es lo que yo busco de vosotros o qué es lo que yo estoy queriendo, donde quiero que os enfoquéis. Yo pienso que el mensaje cuando él le responde esto es el de prepararlos, el mensaje de decir, yo quiero prepararos para los eventos que van a venir y a darles una idea, más que a darles una idea detallada de los eventos mismos. Nosotros quizás cuando leemos esto nos enfocamos en cuándo vendrá pronto, no vendrá pronto, y el Señor lo que quiere es prepararnos para cuando vengan, que no sabemos cuándo vendrán. Sí podemos ver acontecimientos que sí marcan que todo esto es verdad. Y quizás nos podamos encontrar delante de Jesús en esta mañana con el Señor, vienes pronto, dejas de venir pronto, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo se abrirá? Y el Señor está diciendo, yo no quiero que ahora vosotros estéis pensando en si el templo se abrirá, si no se abrirá. No es tiempo de pensar si yo voy a venir o yo voy a dejar de venir. No es el momento de saber si es el fin de los tiempos o no. Lo que yo quiero, lo que yo estoy queriendo es prepararos para lo que va a venir, que no sabemos cuándo quiere que no sabemos cuándo vendrá. Pero lo que yo entiendo que Jesús les dice a sus discípulos es, mirad que nadie se engañe, yo quiero prepararos, yo quiero que vosotros estéis alerta, estéis en vela. Cristo comienza con una frase de preocupación, ¿vale? Lo que le preocupa a Jesús de sus discípulos y lo que le preocupa a Jesús en los tiempos actuales es que la Iglesia sea engañada. Es el versículo 4. Ellos esperaban una respuesta inmediata a sus preguntas, al querer conocer los secretos de los designios de Dios, porque luego nosotros no sabemos, dice que nadie conoce el día ni la hora, pero los discípulos querían saber esos designios secretos de Dios, pero Jesús insiste en lo que después de la resurrección había de decirle a Pedro, que le dijo, vosotros seguidme a mí y no os dejéis engañar por charlatanes, por mensajes proféticos, por lo que unos dirán, otros dirán. No se trata de eso. O sea, lo que el Señor les dijo después de la resurrección y que hoy sigue diciéndonos y que es su única preocupación es vosotros seguidme a mí. Los capítulos 23, 24 y 25 de Mateo son llamados la pequeña Apocalipsis. En ellos vemos a Jesús hablando de la religiosidad, de la destrucción y la edificación del templo, habla del anticristo, habla de los falsos cristos y los falsos profetas, habla de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas, habla del juicio y habla de la apostasía, de aquellos de que por el amor de muchos se enfriará y que por la maldad pues muchos se apartarán. Y un poco viendo estos capítulos, analizando cómo
repito, está hablando de lo que es de no tener una vida religiosa, sino una vida centrada en Él, de buscar, de tener una vida centrada en Él. Habla de los falsos profetas, habla de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, o sea, de tener una vida que se preocupe de estar llena, de tener aceite, de que realmente la presencia de Dios esté en nosotros. Habla también de no esconder los talentos, que eso también es algo que le preocupa a la Iglesia, porque aunque la Iglesia esté abierta o esté cerrada, tú sigues teniendo talentos, y son talentos que no están condicionados a que el templo esté abierto o esté cerrado, son talentos que Dios te ha dado y que no pueden estar escondidos. Son avisos a la Iglesia que no es tanto a decirles que nos tenemos que quedar quietos esperando que Él venga, sino en esta espera yo quiero que hagáis una serie de cosas, sino que y todas van a estar basadas en que si hacéis estas cosas os servirán para prepararos cuando vengan. En definitiva, yo creo que es una manera de mantener activos y sobre todo fortalecernos como Iglesia. También me llamó mucho la atención porque es un pasaje que todos conocemos, pero el Señor, lo he visto así, yo no me había dado cuenta, yo sabía que estaba dentro del capítulo 25 de Mateo, y es cuando es el juicio a las naciones, ¿no? Cuando Él juzgará a las naciones y habla de que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y estuve enfermo y me viniste a ver, y luego pues ahí hay una confrontación en cuanto a cuando la Iglesia le pregunta, bueno, ¿y cuándo te vimos de esta manera? Y dice, cuando lo hicisteis a uno de estos. Y ayer concretamente a mí me digo, Señor, claro, vivimos en un tiempo, estamos viviendo ahora mismo unos tiempos donde hay mucha gente que tiene necesidad de comer. Y entendí ayer por qué estaba así, por qué estaba en el capítulo 25. Como una misión para la Iglesia de estar abierta a poder dar de comer. Se dieron la noticia ayer que hay más de 6 millones de personas en peligro de exclusión social. Estamos en un tiempo que realmente las señales pueden evidenciar. Quiero decir esto, que las señales sí marcan como que estamos en unos tiempos donde Dios quiere prepararnos. Y quizás una de estas preparaciones, vamos a ver lo que puedo compartir con vosotros en cuanto a lo que entiendo que Jesús quería decir a sus discípulos y que Dios quiere decirnos hoy a la Iglesia. Pero yo quisiera hacer aquí este paréntesis de poder ver que es importante que la Iglesia, una de las cosas que haga dentro de la función, dentro de la actividad que tiene que tener la Iglesia, es el estar pendiente de las necesidades. Y también me llamaba la atención cómo en este pasaje que he comenzado leyendo, después cuando ya les dice que nadie os engañe, sino que seguidme, está diciendo seguidme a mí, enfocaos en mí. Luego les habla de las guerras, de los terremotos, y luego habla de habrá hambre y terremotos por todas partes. Y realmente estamos ahora mismo en un tiempo donde la gente tiene hambre. Tiene hambre física y es posible que se produzca una hambre espiritual. Pero veo como este pasaje de Mateo 25, cómo está incrustado ahí en medio de esta pequeña apocalipsis, como diciendo la Iglesia, en los últimos tiempos la Iglesia tiene que estar dispuesta a ver en el necesitado, a ver en el que tiene hambre, a ver en el que está desnudo, a ver en el que está enfermo, a ver al que está en la cárcel, enfocado ahí para poder atender esas necesidades. Podemos ver a Jesús exhortando a la Iglesia en medio de unos tiempos de que busquen y tengan tiempo para orar y tener comunión con Él. Porque al final, el único que va a ser capaz de motivarnos
a poner en práctica, a poner en acción nuestros talentos. El único que va a motivarnos, el poder tener nuestras lámparas llenas de aceite. El único que va a poder enseñarnos a discernir y a diferenciar entre los falsos profetas y los falsos cristos, a que nadie nos engañe, el único que puede hacer eso es el Señor. Y para eso hablaba y comenzaba diciendo que lo que yo veo en estos pasajes, donde se van a producir todas estas cosas, es el interés de Dios hacia su iglesia, de que lo que Dios quiere es prepararlos y que estemos capacitados en este momento para poder ejercer como iglesia. El único que puede producir en nosotros esa misericordia, esa compasión, para poder estar pendiente de las necesidades, porque luego, si tú analizas la Biblia, es el único momento donde dice por lo que seremos juzgados. Habla del juicio a las naciones y dice que seremos juzgados porque me diste de comer, porque me diste de beber, porque me viniste a visitar, y dice que diferenciaba los que eran corderos de los que eran ovejas o de los que eran cabras, y los ponía en un sitio y en otro, diferenciando claramente cuál era la iglesia. Y todo esto que vemos en estos tres pasajes es imposible poderlo hacer, porque no es algo que esté en nosotros, lo tiene que producir el Señor, pero a través de un esfuerzo en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que esforzarnos en poner en práctica los talentos que Dios nos ha dado. Tú estás ahí en tu casa, Dios te ha dado talentos. Los tenías cuando estabas aquí y la iglesia estaba abierta, los sigues teniendo. Y los talentos y la obra del Señor no ha parado. Dios sigue queriendo que mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite. Dios quiere tenernos alerta. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y lo primero que dice es velad, estad preparados, estad despiertos. En Mateo 26:38 dice: esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. El corazón de Dios puede estar angustiado viendo la necesidad que hay. Y le está diciendo a su iglesia: es tiempo de estar despiertos, es tiempo de estar conmigo, es tiempo de estar a mi lado para que yo pueda mostraros, para que no os durmáis como iglesia porque la iglesia esté cerrada, sino que quiero abrir vuestros ojos porque yo quiero mostraros. Quédense aquí conmigo, manténganse despiertos. No es tanto cuándo vendrá o cuándo dejará de venir, sino que necesitamos estar despiertos para aprender aquello que Dios quiere enseñarnos, para prepararnos, para cómo actuar en medio de esta situación de hambre, de persecución, de religiosidad, de pasividad en cuanto al servicio. Dios nos dice que nos mantengamos despiertos en estos capítulos de Mateo. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que necesitamos esforzarnos en algo, y es en velar y orar, en mantenernos despiertos, en estar al lado del Señor, que no nos ocurra, que no nos invada el sueño, el cansancio, como pasó con los discípulos que no pudieron estar una hora con Él. El Señor le está diciendo a su iglesia, dentro del contexto de estos tres capítulos, 24, 25 y 26, de que va a haber una lucha interna entre las cosas espirituales y las cosas carnales, y que la única manera es esforzarnos en velar y orar. La carne nos va a debilitar espiritualmente y necesitamos ver. La palabra de Dios nos enseña que nuestra vida tiene que estar dirigida por el Espíritu Santo. Hemos sido creados, hemos nacido de nuevo, y al nacer de nuevo
los que hemos recibido al Señor, dice que nacemos de nuevo a través del Espíritu. Hemos nacido, hemos vuelto a nacer, tenemos esa nueva vida que Dios nos ha dado y que tenemos que alimentar, que es la vida espiritual, donde para que oremos, como dice, como la enseñanza de Jesús a sus discípulos, velad, orad, es tiempo de orar, es tiempo de leer, que es lo que significa velar, es tiempo de estar cerca de la palabra. El domingo pasado compartí sobre la importancia de escuchar la voz de Dios, no solamente estar oyendo las voces del mundo, sino de estar oyendo la voz del Señor. Es tiempo de tener una relación íntima cuando Jesús le dice, quedaos conmigo, no quiero que os centréis si la iglesia se abre o no se abre, porque el estar cerca de mí no depende de un local, y es tiempo de tener una relación íntima y personal con el Señor, y que esto debería ser una costumbre, pero quizás en estos tiempos, viendo las señales, más que nunca, hermanos. Y es el esfuerzo que tenemos que realizar personalmente de mantenernos velando y cerca del Señor con una relación íntima. El diablo va a tocar algo que está muy tendente en nosotros y que es un fruto de la carne, y es la pereza. Y es importante que nosotros evaluemos y analicemos cuál es nuestra realidad en este tiempo. La pereza que puede producirse en nosotros de ser perezosos en todas estas cosas, porque lo que Dios está llevándonos a ser esforzados en el área espiritual. Y el diablo utiliza la pereza para podernos debilitar. Lo que es Salomón escribe en el libro de Proverbios 19:15, dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. La pereza es como una droga, te adormece. Cuando entras en pereza, al final pierdes, la pereza te adormece, hace todo lo contrario de lo que Dios nos está diciendo, de mantenernos despiertos a las cosas espirituales. La pereza en la lectura, la pereza en la oración, la pereza en la relación con Dios va a traer pobreza y muerte a nuestras vidas. Dice que Proverbios 24, 30-34 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Cuando sucumbimos a la pereza, cuando entramos en un dejarnos llevar, en un estar esperando a ver si pasa, a ver qué pasa, y no tenemos activada nuestra vida espiritual, cuando esa pereza nos viene, nos invade y dejamos de orar, dejamos de tener nuestros devocionales personales, cuando dejamos de servir al Señor, cuando dejamos de servir al otro, cuando dejamos de evangelizar, cuando dejamos de buscar crecer, eso es significativo de pereza. Y la justificación es que la iglesia está cerrada. La justificación es que, bueno, no estamos. Queridos, yo echo de menos una actividad en la página web. Yo sé que puede ser por falta de conocimiento, porque algunos no sabemos movernos en las redes sociales, pero han habido posibilidades de ejercer ministerio ahí, de poder esforzarnos en colgar material para crecimiento. Ha habido un estudio que hemos tenido que parar durante 2 meses, pero ha estado activo ahí. Y repito, es posible que no lo hayas hecho porque no sabes moverte en las redes sociales. Pero, no sé, igual tenemos que esforzarnos en si no es a través de las redes sociales, en preocuparnos, en tener hambre, en tener deseos, en decir, yo quiero seguir, no puedo estar 2 meses sin estudiar la Biblia, no puedo estar 2 meses sin tener mis devocionales, no puedo estar 2 meses sin
sin tener actividad de jóvenes, sin que nos podamos reunir, sin poder buscar la comunión, de tener ejercitados los ministerios de crecimiento, de comunión, de fraternidad. He echado de menos que desde los jóvenes no se hicieran esas reuniones de Zoom entre ellos, o ellos sí son, si los jóvenes sois hábiles en esas cosas. No sé, es que podamos analizar con sinceridad y con honestidad si realmente hay pereza, si estamos acomodados, somos tendentes a no haber estado alimentándonos, ver las fuentes, si no es la web, otras fuentes de lectura, de devocional, de tiempo, de intimidad con el Señor. Porque dice que cuando eso ocurre, dice que crecen los espinos. ¿Sabes lo que significa el que nuestras vidas se llenen de espinos? La Biblia compara los espinos, esas vidas llenas de afanes, de ansiedades, de preocupaciones, de dudas, de condenación y de culpa. Eso significan espinos. Y es importante que entendamos que Dios lo que quiere es que entendamos que si dejamos de trabajar, si dejamos de estar cerca del Señor, si dejamos de realmente centrarnos en Dios y no tanto en si viene el Señor o deja de venir, o si la iglesia se abre o se cierra, lo que Dios está buscando es que no perdamos nuestra actividad espiritual personal. Porque si no, los afanes vendrán, las ansiedades vendrán, las preocupaciones vendrán, las incertidumbres vendrán. Y lo único que puede arrancar todo eso de nuestros corazones es nuestra relación íntima con el Señor. Y necesitamos disciplinarnos. La pereza es algo que se lucha con disciplina. Y siento, y os lo digo de corazón, y lo digo con sinceridad, que detecto falta de disciplinas espirituales en la iglesia. Y yo veo esas disciplinas marcadas por Jesús a su iglesia. En cuanto a decir, no os centréis tanto en esto, mirad que nadie se engañe, centraros en la palabra vais a encontrar. Necesitáis una disciplina espiritual de leer la palabra, de orar, de estar, de ver. Mirad que no sabéis cuándo vendrá el Señor y compara y puedes vaciarte en este tiempo esperando que si se abre o no se abre, tu lámpara puede quedarse sin aceite y se necesita una disciplina para podernos llenar de aceite. Habla de una amonestación clara, de decir, ¿dónde están los talentos que te di? Habla del reino de los cielos como un talento, dice, a uno les dio unos talentos, a otros otros, y todos los colgaron, pero tuvieron en práctica, estuvieron activos. Se necesita disciplina, hermanos, necesitamos disciplina para vencer la pereza, para que podamos buscar la manera de estar activados, de evangelizar, de adorar, desde los ministerios de adoración, de ir colgando en la web, adoración, que podamos acceder al devocional, pero luego también a algo de adoración, que podamos estar activos en cuanto a decir, vamos a incorporar esto. Se está trabajando, se están colgando libros, se están colgando manuales para que puedan enriquecernos, están ahí al alcance. La pregunta es, ¿los estás utilizando? Si no los estás utilizando, ¿qué es? ¿Porque no sabes moverte en las redes sociales o porque realmente te está invadiendo la pereza? Si la pereza te está invadiendo, hermano, lucha, pelea, esfuérzate, ten tiempo, no volvamos a los tiempos pasados donde aquellos que nunca teníamos tiempo para el Señor. La iglesia está cerrada, pero podemos tener una plataforma donde vamos a tener de todo, donde tenemos un devocional, donde tenemos posibilidades de tener una lectura de libros cristianos, donde podemos estar disfrutando de un blog que habla de temas, de matices, donde nuestros hijos pueden seguir disfrutando de la escuela dominical. Pero necesitamos que eso se active en nosotros, porque si no, la preocupación es que podamos ser invadidos por los espinos, por esos afanes, por esas ansiedades, por esas preocupaciones. Pablo escribe a la iglesia de Romanos, capítulo 8, versículos 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es importante que nos evaluemos.
Pues si no tenemos vida espiritual, si nuestra vida espiritual depende de si podemos reunirnos o no podemos reunirnos. Yo doy gracias a Dios porque en esta semana hemos podido volver a retomar los estudios bíblicos, pero no se trata solamente de eso, sino que luego yo personalmente tengo que estar activado en mi relación personal con el Señor. Necesitamos ver, la pereza es un fruto de la carne y necesitamos evaluar con sinceridad esas cosas. Romanos 8, 12, 13 dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Hay hábitos en nosotros de comodidad, de conformismo. Hay hábitos dentro de nosotros que no son espirituales, son carnales. Y dice que tenemos la obligación de vivir conforme a la naturaleza espiritual y no a la naturaleza pecaminosa. Porque si nos conformamos, dice, porque si ustedes viven conforme a ella, si se conforman a nuestra naturaleza, si nos conformamos otra vez o nos conformamos a estar encerrados. Yo veo a Pablo preso, no confinado, preso, y no dejó de escribir cartas a las iglesias. Y las iglesias tomaban las cartas como vida, como él escribe a Éfeso, como escribe a Filipenses, desde la cárcel. Y alimentó a las iglesias y las iglesias comían. Y les llevaba a regocijarse, y les llevaban a buscar al Señor, y las iglesias eran las que recibían las cartas, pero luego eran las iglesias las que se tenían que mover a activar esas vidas espirituales. Queridos, el Señor igual no estamos presos, pero sí nos ha encerrado. Pero depende de nosotros que nosotros vayamos a luchar contra esa comodidad de la carne, de quedarnos quietos y esperar que nos vengan a dar la comida. Dios ya te da la comida, la tienes ahí, la tienes a través de la palabra de Dios, la tienes a través de tu relación con el Señor, la tienes tú ahí, Dios está ahí, Dios te ha dicho: no te duermas, quédate conmigo, tengo cosas que enseñarte, tengo cosas que darte, porque te quiero preparar para lo que va a venir. Y eso depende de nosotros. Y la pereza es un arma que puede producirnos muerte y quedarnos dormidos de manera que nos mate. La gracia conlleva obediencia. Cuando nos relacionamos con Dios, oímos su palabra y la aplicamos a nuestra vida, y la gracia actúa transformándonos, pero necesitamos tener la disciplina de ir a alimentarnos de la palabra. Nosotros, no que vengan a dármela. Pero incluso si la recibes, como hacían las iglesias, cuando Pablo mandaba las cartas, ellos las devoraban, las comían. Que no queden ahí expuestas en la web como algo bonito, sino ve y come. Y si no puedes acceder a la web porque no sabes, ve y come de la palabra. Ten disciplina en tu relación con el Señor. Ten disciplina en poner en práctica. Ten disciplina en el evangelismo. Ten disciplina en el servicio. Ten disciplina en la fraternidad. Llamémonos por teléfono. Activemos la comunión los unos con los otros. Busquemos el reunirnos a través de lo que sea posible. La iglesia ya está abierta, se pueden reunir hasta 10 personas. No sé, hermano. Pero no te quedes quieto, no te quedes dormido. El Señor les dijo a sus discípulos que no se fijasen si era tan importante, que no nos quedemos mirando las nubes, si llueva o deja de llover, si va a venir el Señor, si no va a venir. No es ese tiempo. Es tiempo de caminar con el Señor. Es tiempo de entender que Dios quiere que estemos cerca de Él porque nos quiere preparar para el tiempo que tiene que venir. Es tiempo de entender, necesitamos estar cerca de Él porque todo esto se va a activar por el Espíritu, no por la carne, porque en ti y en mí no está poner en práctica los talentos que tenemos. En ti y en mí no está dar de comer al hambriento, vestir, visitar al enfermo, ir a las cárceles. No está en ti y en mí, lo tiene que producir el Señor. No está en ti y en mí la capacidad de poder discernir
tantas y tantas voces que se levantan de tantas profecías o de tantas que no sabemos, porque se van a levantar, dice que engañarán a muchos. No está en ti, en mí, está en el Señor, y el mantenernos despiertos cerca del Señor, al lado del Señor. Y sigue Proverbios diciendo, Proverbios 6, del 9 al 11, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Necesitamos ser diligentes, necesitamos ser disciplinados, necesitamos huir de la pereza para que el Señor cambie nuestra tristeza en gozo, para que cambie nuestra duda en confianza, para que cambie la condenación y la culpa por seguridad, el odio por amor, el juicio por perdón. Todas estas cosas no las puedes producir tú por ti mismo, ni yo por mí mismo. Las produce el Espíritu Santo en nosotros en la medida que nosotros nos disciplinamos y apartamos la pereza. Acuérdate, no te duermas, acuérdate de las 10 vírgenes, no cabecees. Si ves que te ataca la pereza, levántate, esfuérzate, disciplínate, ponte una hora para tener tu devocional, si no es por la mañana, mediodía, si no es mediodía, por la tarde, ponte una hora, un tiempo, coge una franja horaria para orar por todos los motivos de oración que hay, márcate, hazte una agenda, disciplínate, ponte disciplina, para poder, no para como un fin, sino para poder conseguir el objetivo de estar preparados para aquello que Dios quiera, para lo que Dios quiera usarnos. Activemos, por favor, luchemos contra la pereza. Decía Pablo en la iglesia de Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Hay algo más que requiera diligencia que nuestra vida espiritual? ¿Hay algo más importante que mantenernos activos espiritualmente? Dicen, lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Crees tú que tu vida espiritual requiere diligencia? ¿Tú valoras tu vida espiritual como un tesoro? ¿Crees que vale la pena abandonarnos a nuestra vida espiritual y que estemos aquí a la espera de que las cosas se abran? O que si bien el Señor no deja de venir, no es tiempo de mirar esas cosas, es tiempo de activarnos espiritualmente. No hay nada más importante que requiera diligencia como es nuestra vida espiritual, descuidar las casas del Señor, nuestra vida espiritual. Acordaos cuando el Señor nos llevó a un tiempo de volver a empezar, de volver a edificar el templo. No descuidemos el templo, sigamos edificando el templo. La pereza, de la mucha ocupación viene el sueño. Si solamente trabajamos para la comida que perece, vamos a perder aquella que es para vida eterna, permanece. Quiero terminar Romanos 13, versículos 11 y 12. Y esto, hermanos, todo esto que os he hablado, conociendo el tiempo. Es importante conocer los tiempos. Hemos empezado en que es inevitable mirar todo lo que está aconteciendo. Podemos ver cosas que realmente están escritas hace más de 2000 años y que podemos estar mirándolas como señales, pero no señales para ver si viene o no viene, sino señales para prepararnos. Señales. Dice, conociendo el tiempo. En esta mañana espero que el Señor te haya hablado del tiempo en el que estamos y cuál es el propósito de Dios. Dice que es ya hora de levantarnos del sueño. Romanos 13, 11, 12. Y esto, conociendo el tiempo, dice que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Pero dice que es hora de levantarnos de nuestro sueño. Es hora de levantarnos de nuestro dormitar. Es tiempo de activarnos, de quitar la pereza, de tener una vida espiritual, aunque sea en nuestras casas, la podemos tener, de tener devocionales nosotros, con nuestros hijos, de empujar a nuestros hijos a que ellos puedan acceder a las webs para que ellos puedan
participar de las actividades para niños, de adolescentes, de jóvenes, que los jóvenes se activen y pongan sus dones al servicio del Señor para que den material para los adolescentes y para los jóvenes, que desde el Ministerio de Crecimiento esté trabajando para que la Iglesia tenga materiales para crecer, que nos estemos motivando unos a otros para trabajar, para esforzarnos, para huir de la pereza. Decidamos apartar la pereza. Pidámosle al Señor que ponga en nosotros ese anhelo. El otro día leía cuando Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y veía que el hambre es buena en cuanto a que detecta una necesidad. Yo quisiera hacerte y dejarte con esta pregunta en esta mañana. ¿Sientes hambre de Dios? Porque si no sientes hambre de Dios, espiritualmente tu vida espiritual está en disfunción. Porque si no sientes hambre te vas a morir. Esta mañana necesitamos pedirle al Señor que produzca hambre en nosotros, pero que podamos hacer como hacemos si nuestros hijos no tuvieran hambre. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías con tu hijo si mañana se levanta y te dice que no tiene hambre? Le dirías: tienes que comer aunque sea sin hambre. Yo quiero decirte en esta mañana, pídele hambre de Dios, pidamos hambre de Dios al Señor. Pidamos hambre de activar nuestra vida espiritual. Pidamos que Dios nos dé hambre y sed de Él y de su justicia, de hacer lo que es justo, de ocuparnos del necesitado, de ocuparnos de crecer, de ocuparnos de servir, de ocuparnos de llenarnos del aceite y de la palabra de Dios y de nuestra relación con Dios. Y que lo hagamos aunque no tengamos hambre, que nos disciplinemos. Igual que le podamos decir a nuestros hijos: no, te tienes que disciplinar porque tienes que beber 2 litros de agua. Hay personas que los médicos dicen: no, tienes que beber sí o sí. Pues con esto es igual. Me tengo que disciplinar para beber agua de vida, me tengo que disciplinar para comer pan de vida, me tengo que disciplinar, aunque no tenga ganas, me tengo que disciplinar. No hagamos como los discípulos, que estaban fijos sus ojos en el templo y en cuándo ocurrirían las cosas, que querían saber cuándo venía y cuándo sería el fin. En esta mañana enfócate en el mensaje de Jesús. Es tiempo de estar conmigo, es tiempo de trabajar para mí. Vamos a mantenernos en guardia, en vela, más que en satisfacer la curiosidad de los tiempos, si están preparados o vamos a dejar de estar preparados. Vamos a mantenernos en guardia y en vela. Y quiero que nos despidamos cantando el Salmo 84. Pero hazlo, mira, lee la letra y empápate de ella. Hazlo como una confesión, como una declaración de intenciones, como un deseo que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Que cada frase la medites, la hagas tuya, que no sea una sola bonita canción que escuches, sino derrámate, haz esa declaración tuya, que sea una realidad en tu vida y en la mía. Es un salmo que habla de anhelos de un alma que desea estar con Dios, que habla de las ordenanzas de Dios, que habla de los anhelos de esas ordenanzas, de la convicción de la dicha que tienen los que disfrutan de ellas, del gozo personal de ellas. Ese salmo habla de los deseos hacia Dios, de la fe en Él, de la dicha de los que ponen su confianza en Él. Y yo te invitaría en esta mañana que tú lo pudieras hacer, que declares en esta mañana y que entiendas que lo único que Dios está pidiéndonos en los tiempos de hoy es que nos mantengamos en Él, para que Él nos pueda dar todo aquello que necesitamos para vivir estos tiempos y para ser efectivos como iglesia. Quiero bendeciros en el nombre de Jesús, y antes de pasar a terminar en la adoración, yo quisiera que lo hiciéramos orando. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, gracias. Queremos darte gracias porque tú estás con nosotros. Señor, gracias porque
porque aún viendo en estos tiempos, Señor, como tú estabas con los discípulos, ellos iban contigo, nosotros queremos ir contigo, Señor. Y queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes a enfocarnos claramente en cuáles son tus propósitos para nuestras vidas, qué es lo que tú quieres ahora en estos tiempos, Señor. Queremos pelear contra la pereza. Queremos entender que tú nos quieres despiertos. Señor, queremos pedirte tu gracia para que tú nos ayudes a ser esforzados, a ser valientes, a echar fuera de nosotros la pereza. Ayúdanos, Señor, a tener a poner en práctica, Señor, ese ejercicio, esa gimnasia espiritual de buscar, de estar cerca de ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos como las vírgenes, ayúdanos a mantenernos cerca de ti, de estar cerca de ti, Señor, para que tú llenes nuestras lámparas. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, para que tú nos motives a poner a invertir y a poner en práctica los talentos y los dones que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a estar cerca de ti para poder discernir los mensajes engañosos del enemigo. Ayúdanos a estar cerca de ti, Señor, para poder dar de comer, para poder servir a nuestro prójimo, para poder estar cerca del enfermo, del necesitado. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, Señor, para no negarte como Pedro ni para venderte como Judas. Ayúdanos a estar cerca de ti para mantenernos firmes en tu llamado. Gracias porque tú tienes preparado un lugar celestial para nosotros, Señor. Ayúdanos a mantenernos como hemos empezado, a regocijarnos siempre en ti, pero entendiendo que ese regocijo solamente puede venir estando cerca de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no mirar el templo. Ayúdanos, Señor, a no mirar las señales. Ayúdanos a entender que lo que tú estás queriendo decirnos es que tú quieres que estemos despiertos a tu lado para que tú nos enseñes aquellas cosas que nos van a fortalecer y a valer para cuando vengan esos tiempos. Te damos muchas gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. El Señor os bendiga, que disfrutéis de este día y disfrutad ahora de esta preciosa alabanza. Os quiero. Cuando tú vienes a su presencia, Él te llena como nadie más. Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo, donde quiera que estés, y le digas conmigo al Señor: te necesito, Señor, te anhelo más que la vida misma, Señor. Es mi delicia estar en tu casa, encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu
En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Sí, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Vamos, iglesia. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, sí, toda mi vida aquí. Te anhelamos, Señor, te buscamos, oh Señor, maravilloso Señor, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida.